bien y puntual. Eso que parece un tema muy sencillo, no ocurre. No es que la empresa tenga que darle todo al trabajo. Cuidado, cuidado. De hecho, es responsabilidad de cada persona desarrollarse. No es responsabilidad de la empresa. Si no tiene las ganas de crecer, todo lo que hagamos en gestión de personas va a terminar en saco roto. Tener mejores personas, tener mejor cultura, tener un buen clima laboral, te rinde. pero tienes que invertir. Hoy día las organizaciones, insisto, tienen que buscar incentivar Que la gente se desafíe constantemente. Las personas tienen que aprender a hablar. Y no quedarse calladas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de Voces en la Ruta, un podcast en el cual exploraremos los diferentes caminos y rutas en el mundo de la logística, el transporte, el emprendimiento, recursos humanos, sostenibilidad, entre otros, junto a protagonistas que vienen marcando justamente el paso. Mi nombre es Osvaldo Vizcarra y estoy muy emocionado de ser parte de este gran proyecto que llega gracias a Transaltisa. Hoy vamos a sumergirnos en temas fundamentales para cualquier empresa que aspire a ser y convertirse en un gran lugar para trabajar. Hablaremos sobre la cultura organizacional, cómo construir una cultura sólida y positiva, obviamente, para que atraiga a lo mejor de los trabajadores en nuestra región, en nuestro país, y a la vez fidelizarlos, a la vez retenerlos y permitirles el desarrollo dentro de cada uno de sus entornos. Para ello, nos acompañan dos invitados especiales el día de hoy. Se los voy a presentar. En principio se encuentra con nosotros Carlos San Román Orams, empresario, director de empresas y consultor de negocio, propietario de CSR Consultoría Estratégica, empresa dedicada justamente a la asesoría estratégica empresarial y hunting de servicios, muchísimos años de experiencia, y también nosotros estamos con la presencia de Pedro Armijo Camacho, quien es gerente de gestión de personas y sostenibilidad en las organizaciones de Transaltisa. La bienvenida a ambos, muchísimas gracias por ser parte de este primer capítulo. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, Osvaldo. Gracias por la invitación a Transaltisa. Pedro, siempre muy cercano yo a la empresa, así que encantado de estar hoy día acá y poder conversar de estos temas tan importantes, ¿no? Pedro, también muchísimas gracias por brindarnos las facilidades y por tener esta iniciativa justamente. ¿Cómo estás? Oh, muy bien, muchísimas gracias. La verdad, Osvaldo, agradecerte a ti por aceptar esta propuesta y a Carlos definitivamente porque también aceptó este reto que tenemos como compañía. Y bueno, hablemos un poquito más sobre lo que las organizaciones esperan de las personas. Hoy más que nunca se habla, y es una realidad que no puede ser obviamente negada, de la importancia de las personas en las empresas. Y cada vez más se habla de la cultura organizacional, de la preocupación porque el talento humano en las empresas haga justamente crecer y desarrollar. No solamente a la empresa, sino por supuesto a cada uno de los individuos. Y a ello nos tenemos que referir sobre los mejores lugares para trabajar. ¿Qué es el mejor lugar para trabajar? ¿Cómo convertir a nuestras empresas en un grandioso lugar para trabajar? ¿Qué te dice la experiencia, Carlos, durante estos años sobre este objetivo a conseguir? A ver, son temas que van de la mano, pero algunos distintos. ¿A qué me refiero? Que una cosa es la cultura organizacional, que puede ser tan compleja como la cantidad de gente que hay en una organización, que son muchas personas, son individuos, y la cultura, por lo tanto, puede tener la complejidad que tiene cada una de las personas adentro. Pero por otro lado está el tema del clima. El clima quizás es un poco más fácil de entender, ¿no? Porque el clima laboral es ese ambiente propicio para que las personas dentro de la organización puedan lograr los resultados para los cuales han sido contratados, pero además que les permita también desarrollarse como personas, ¿no? y crecer como personas. Entonces, un ambiente, una cultura positiva es una cultura en la que las personas están bien y pueden hacer bien su trabajo, que es para lo que los han contratado las compañías. Eso es no cultura, eso es clima. Clima. Y para ello hay, digamos ahora dentro de las organizaciones, todo un proceso de llegar a ello. O sea, digamos, vamos a ser sinceros, antes en las empresas, digamos, recursos humanos eran vistos como los malos de la película, aquellos que estaban para
Ya, exactamente, para decir, hasta aquí llegaste, aquí terminamos. Ahora recursos humanos se ha convertido en otra cosa. O sea, ya no hablamos solamente de acá, ven, marcas, contratas y listo. Hablamos de darte todo, vamos a decirle, esa comodidad, esa confianza, todos los recursos necesarios para desarrollarte como persona. Pedro, en ese aspecto, tú con la experiencia en Transaltiza, ¿qué has observado durante estos años? No, lo que tú dices es cierto. En el transcurso de los años, el concepto de gestión de personas o recursos humanos ha cambiado precisamente porque hoy día las organizaciones en general se han dado cuenta que puedes tener la mejor infraestructura, los mejores equipos, pero de nada te sirve tener o generar inversiones tan importantes si es que no son manejadas por alguien. Y ese alguien hoy día son las personas. Donde si hoy día no inviertes en tener personas talentosas, capacitadas y que se adhieran a la cultura organizacional, obviamente vas a dejar de ser más productivo. Y por defecto también hay costos ocultos detrás de esto, porque hoy día, conceptualmente, son las personas quienes eligen trabajar en las organizaciones, donde el concepto anterior era que tú reclutabas, salías por tu famosa marca empleadora y esperabas que vengan 100 personas. El mundo ha cambiado. Hoy, en Transaltiza, por ejemplo, buscamos el concepto de que nos elijan a nosotros. ¿Qué atributos o qué acciones les podemos brindar a los candidatos talentosos para que puedan desarrollar su potencial dentro de nuestra empresa? Es ahí donde hoy día nuestro rol como gestión de personas ha cambiado muchísimo. Ahí Carlos puede certificar ese tema bajo el concepto que hoy tú manejas, una visión mucho más general de repente cómo se maneja el tema del mercado. En este caso, dándole paso a Carlos, sería, ¿y cómo hacen las empresas para ser atractivas para aquellos trabajadores talentosos que deben estar reclutados ahí? ¿Qué tienen que hacer las empresas? ¿Qué ofrecen las empresas? ¿Qué ha cambiado en ese aspecto? Bueno, son varias cosas, pero lo principal es esta construcción de la marca empleadora, ¿no? Que está bastante, digamos, de moda, pero no lo veamos como una moda pasajera, es algo que realmente las empresas tienen que hacer por lo que decía Pedro. Y es un tema ligado a la economía. Cuando la economía va mejor, y la verdad que hay que considerar que Perú está en una situación, digamos, estable, y este es un año relativamente bueno, y el próximo seguramente va a ser un año mejor. Lo que pasa es que la economía se mueve y las empresas tienen que ser más atractivas, o sea, tienen que decirle al mercado, al trabajador, yo soy esto, yo te ofrezco esto, ven tú, entrégame tu trabajo, aporta tu trabajo, pero yo también te doy cosas. Antes no era así, que es lo que decía Pedro. Antes era, bueno, si quieres ven a trabajar conmigo y si no, afuera hay 10 igualitos que tú, y mejores todavía. Y a mitad de precio. Exacto. Eso ya no es así. Cuida tu puesto porque hay una fila de 10, de 15, o sea, 20. En términos general ya no es así. Ya no es así. ¿Y eso le ha significado a las empresas un costo mayor, digamos? Cierto, hablamos de inversión, no hablamos de costos. Sin duda. Pero ¿cómo ha tenido que reestructurarse o manejarse justamente esto para buscar lo ideal, digamos, aquí en ese tipo de trabajadores? Sí, yo creo que el área de gestión de personas cumple hoy un rol sumamente protagónico, porque de una u otra manera tiene que reinventarse constantemente desarrollando estrategias precisamente para ser atractivos, como bien decía Carlos. Pero también es cómo vender este concepto de importancia de gestión de personas de cara a los directorios, de cara a un comité de gerencia. Porque normalmente siempre las personas son consideradas bajo dos principios, o costo o gasto. Sin embargo, hoy día yo sí creo que entender la naturaleza de las personas, sus motivaciones, obliga a las compañías a generar propuestas de valor diferente para, como bien comentábamos, ser bastante atractivos. Por ejemplo, en una organización donde no sepa medir la rotación de personal, el costo que genera reponer a una persona puede ser bastante alto más allá del tema de la contratación y selección, sino como en empresas como las nuestras, genera una curva de aprendizaje mucho más larga, porque nosotros hablamos de seguridad. Si tengo mucha rotación de personal, los posibles incidentes en temas de seguridad podrían incrementarse, porque mi porcentaje de adecuación de la persona a nuestras operaciones y a nuestra naturaleza organizacional va a tomar mucho más tiempo. Entonces, no solamente es un costo de reposición, sino con lo que esto conlleva en temas de seguridad, por ejemplo, o que se siga afianzando el crecimiento de una compañía, que sea mucho más sostenible. Por eso la importancia del área de gestión de personas va a buscar reinventarse desde otro enfoque mucho más global
atrayendo nuevas prácticas, desarrollándolas, pero a la vez también pensando precisamente que no solamente contratas a la persona, sino contratas también a una familia. Entonces la preocupación ahora tiene que ser transmitida de manera genuina, donde no solamente te preocupas por el trabajador, sino cómo ayudas también a crecer a la esposa y a los hijos. Y en los años, Carlos, ese enfoque, ¿lo has visto ya en las empresas? O sea, ¿ya esto es parte del ADN de las empresas ahora? ¿O todavía estamos en un proceso de adecuación, de adaptación? No sé, quizás hasta hay reticencia, lo mismo. ¿Qué has observado tú? No es así en términos generales. O sea, Transaltiza es un caso excepcional, lo digo de verdad porque además yo estoy en el sector, soy consultor de empresas y conozco a Transaltiza hace un tiempo. Es un caso excepcional. A nivel global, las empresas mucho hablan de que es así, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de situaciones o de realidades muy lejanas a la peruana. Entonces, las empresas más grandes del Perú, me voy a inventar, 100, 200 empresas más grandes del Perú, probablemente tengan esa visión, ¿no? Y que es la visión que nos va a llevar adelante, ¿no? El problema es en el resto. El problema es la empresa mediana, pequeña, con una dosis de informalidad gigante, y si quieres, si lo llevamos desde el punto de vista de recurso humano, como área de recurso humano, una cosa es lo que tiene una compañía como Transaltiza, con este foco que tiene Pedro y equipo aquí, y otra cosa es el común denominador de las compañías, que son un poco más informales, donde si tienen un área de recursos humanos es para pagar la planilla. Eso no es recursos humanos, eso es administración de personal, si quieres, de la época de 1970. Pero muchas compañías todavía están así. Entonces, por eso es muy importante lo que hace Transaltiza de cara al mercado, de cara a esta lógica de yo no solo contrato una persona, sino sé que detrás de esa persona hay una familia, ¿no? Y no se trata de ser beneficencia, no es eso, sino mirarlo de una manera más consistente para el largo plazo. Pero esa visión no es la común. Eso justamente le ha permitido a Transaltiza recibir una certificación como un gran lugar para trabajar. La pregunta es, ¿cómo convertimos a una empresa en un gran lugar para trabajar? ¿Qué se ha hecho, Pedro? Realmente bastante, en el sentido de que nos hemos creído el cuento, la verdad. Como bien dice Carlos, esto es un tema quizás no tan típico de las organizaciones, porque muchas veces la gente habla sobre conceptos globales, pero no lo interioriza y más aún no lo hace suyo. Y perdemos de foco el sentido de saber de que las personas que forman parte de una organización perciben, lo sienten, y sienten cuando una organización realmente es genuina, cuando se preocupan por ellos. Y de una u otra manera, esto no solamente es posible a través de directrices de gestión de personas, es un trabajo en conjunto, un trabajo que viene desde la alta dirección, que se asume ese rol importante y cree la importancia de las personas para las organizaciones, y también el compromiso de los líderes que están directamente involucradas en el día a día con nuestra gente. Esto obedece básicamente también a meterle un poco, como yo le digo al equipo, a meterle un poco de cabeza, porque no creas cosas de la noche a la mañana, y Carlos me puede dar la razón, que en gestión de personas y en general no hay nada inventado, solamente es cómo tú captas estas pequeñas cosas importantes del sector y las aplicas, o en todo caso las tropicalizas a tu organización. Nosotros hemos empezado hace muchos años, desde generar censos laborales, hemos llegado a cada casa de los trabajadores que forman parte de nuestra familia Transaltiza, hemos hablado con las esposas, con los hijos, para saber qué los motiva, qué los lleva a o qué esperan de. Eso a nosotros nos ha permitido construir planes, pero planes responsables, planes serios, que han sido acompañados también con indicadores, porque obviamente en esta gestión lo que no puedes crecer si no mides realmente lo que generas. Entonces, esto es un plan estratégico acompañado de muchos años. Y Carlos también me puede dar la razón de que el hablar de cultura, el hablar de clima, no es que varita mágica y mañana todo se acabó. Todos felices y contentos. En ese aspecto, digamos, claro, no hay una varita mágica, no hay una fórmula mágica que tú apliques y se acabó. Pero con el tiempo uno puede darse cuenta
¿Qué espera el trabajador de su empresa? ¿Qué busca el trabajador de su empleador? ¿Qué aspira? ¿Cómo debe darse esa relación para llegar justamente a ese clima laboral? ¿Qué te dice la experiencia? Son dos etapas, digamos, en el pensamiento del trabajador, si quieres. Y es muy normal, además. Primero, los temas higiénicos. ¿A qué me refiero? Págame bien y puntual. Págame bien, por supuesto, es muy relativo, que es bien, pero respecto a lo que yo, trabajador, quiero y por eso he postulado y estoy aceptando una propuesta. Entonces, eso que me estás diciendo que me vas a pagar, por favor, págamelo puntual. Eso que parece un tema muy sencillo, no ocurre en términos generales. O sea, sí en las grandes empresas, ¿no? Sí en un Transaltiza, pero yo lo miro como mercado, que es hacia donde veo yo en términos generales, y eso no pasa, ¿no? Y ni siquiera en la microempresa, sino hay empresas medianas, pequeñas, que no pagan puntualmente. Entonces, lo primero que pide el trabajador es esos temas higiénicos, por favor, cúmplemelos. Y después de eso es cómo me desarrollo, o sea, cómo yo como persona crezco en el ambiente profesional, pero también me desarrollo yo como ser humano. Y eso también lo buscan, claro. Suena un poco gaseoso, no, está exagerando. No, lo cierto es que las personas dentro de las organizaciones, una vez que tienen esta parte higiénica cubierta, comienzan a ver, oye, yo también quiero crecer, yo quiero aportar. Y cuando la organización tiene claridad en sus objetivos, es más fácil lograr este tema en el largo plazo, este tema de crear un ambiente bueno. ¿Por qué lo digo? Porque cuando los objetivos están claros son fáciles de comunicar. Y cuando tú le comunicas al trabajador cuáles son los objetivos, los motivos por los cuales está viniendo a la oficina a las 8 de la mañana, él se siente parte de y comienza a crecer. Entonces, tema higiénico por un lado y tema de desarrollo de persona y crecimiento de persona profesional y humano por otro. Y en ese aspecto, ¿qué le damos al trabajador? Por ejemplo, ustedes, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Porque esto de un gran lugar para trabajar no es, como mencionabas tú, de la noche a la mañana, has vivido todo un proceso. Y es más, es una respuesta no de los gerentes, no del directorio, sino de los trabajadores. ¿Cómo han logrado ello? ¿Qué hicieron? Importante lo que ustedes comentan, y me agrada bastante el tema porque hoy día es entender cuáles son las necesidades de nuestra gente. Carlos ha graficado perfectamente esos dos momentos en los cuales hoy día las organizaciones deberían ocuparse. Temas como, por ejemplo, lo que comenta Carlos en la parte higiénica, es que pagarle a la gente al momento que tú te comprometiste a hacerlo. Hoy día, una buena práctica que nuestra gente hoy día se siente tranquila es que sabe que 2 días antes del pago van a tener su dinero, producto de su esfuerzo, que es una forma de recompensar y reconocer su buen trabajo, saben que va a estar en su cuenta. Nosotros nos hemos trazado un objetivo. El día que, y de hecho que nuestra gente sabe anualmente cuál es el cronograma de pagos, sabe que a las 00 horas con 1 minuto tiene su dinero en su cuenta. Y entender que de esa forma de reconocer su trabajo es porque también hemos entendido que esa persona tiene obligaciones con su familia y con la sociedad. Entonces, eso es una forma sencilla de reconocer lo que la gente lo valora. Pero también es un tema de equilibrio, porque mientras vas cediendo, mientras vas más entendiendo las cosas, las personas también tienen otro tipo de exigencias. Es por eso que te hablaba al inicio de que las organizaciones tienen que buscar reinventarse, porque mientras más cedes, también se generan mayores necesidades, como es natural en el ser humano. Entonces, hoy día la estrategia de Transaltiza ha sido, primero, ser cercanos con su gente. Hoy día nuestro rol de gerentes o de líderes de la compañía no es que es un rótulo, hay que ganárselo. Hablaba hace unos meses con un miembro de nuestro comité y decía, hoy día en Transaltiza, el ser un líder o el concepto de líder no es un beneficio, sino es una gran responsabilidad. Con tu gente, con la organización, porque tu rol y la estrategia tienen que estar orientados en sostener a las personas que hoy día forman parte de tu organización y que día a día dan lo mejor de sí para que esta organización siga creciendo. ¿Qué les ofrece? Bueno, quedó clarísimo eso, ¿no? Estos 2 puntales, digamos, para buscar esa tranquilidad, esa estabilidad del trabajador. Pero dentro de una organización, ¿qué se le da, qué se le ofrece
para desarrollarse? Porque me imagino, ¿no? Uno no quiere ser siempre el mismo en la empresa, que pasen los años y estar en la misma posición. Ahora se habla mucho de desarrollar las potencialidades de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores. ¿A qué deberían apuntar las empresas en ese? Y lo pongo en términos muy simples, ¿no? Se habla de capacitaciones, se habla de cursos, se habla de charlas. No sé, ustedes díganme, ¿funciona eso o eso es una parte nada más? ¿Qué se le ofrece al trabajador para desarrollarlo como buen, valga la redundancia, trabajador, como buena persona, como buen padre? ¿Y qué se debe? Ahí, mira, pongo una alerta ya sobre el comentario ¿ves? ¿Y por qué lo digo? Es bien importante. No es que la empresa tenga que darle todo al trabajador. Cuidado. De hecho, es responsabilidad de cada persona desarrollarse. No es responsabilidad de la empresa. La empresa lo hace por dos motivos. Porque va a generar un beneficio, interno, económico, porque la gente va a ser más productiva y porque tiene un compromiso con la sociedad. Hay empresas que esta segunda parte no la tienen. No es el caso de Transaltiza, sí la tienen y claramente. Pero hay otras que no. Y es respetable también no tenerlo, en el sentido que yo quiero tener mejores ingresos para los accionistas. Y ya está, ¿no? Entonces, lo hacen por eso. Pero también la persona tiene que desarrollarse y formarse, porque la compañía les va a dar formación ligada a la estrategia que tienen en la organización. Pero si tú como persona, como trabajador, miras el futuro y miras 10 años adelante y dices, yo quiero ser chef y no quiero ser conductor, no le puedes pedir a Transaltiza que te dé un curso para hacer sushi. Exactamente. ¿No? Entonces, si ese es tu sueño, tú eres responsable de ese sueño. Y adicionalmente, no puedes ya como persona poner todas tus expectativas en que la compañía me va a dar todo lo que yo necesito, sino que yo quiero también desarrollarme y hacerme el curso de X cosa que me va a permitir luego postular a una posición mayor dentro de la organización. Entonces, es una responsabilidad propia. Y ojalá, y es el caso de Transaltiza, con ayuda de la compañía también en algunos puntos. Pero yo ponía esa alerta. Cuidado, no es que la compañía tiene que darlo todo. Exacto, ¿eh? es como el reclamo que se le hace muchas veces al Estado de todo, ¿no? El Exacto, Estado tiene que cumplir con es todo. lo mismo. Exactamente, es lo mismo. Y eso parte de la cultura, y qué bueno que lo comentas, Carlos, porque ese es un factor importante. Buscar la corresponsabilidad. El concepto de corresponsabilidad para todo tipo de gestión que puede tener en las organizaciones tiene que también partir un tema de ida y de vuelta. Sí es cierto, lo que hoy día tú hablabas de las capacitaciones, y Carlos también puede ayudar con esto, es que hoy día, cuando tú hablas de capacitaciones es porque quieres minimizar las brechas que existen entre mis competencias o mis conocimientos respecto a lo que la organización requiere. Y es justamente ese tema de que hoy día nuestra preocupación también de transmitir un poco al mercado las buenas prácticas que podemos hacer, es que lo que hoy día buscamos que esas brechas que hoy son bastante grandes probablemente, con empresas que quieren estar en otro nivel de negocio, es que todo tiene que trabajar, las universidades, las mismas organizaciones que deberían buscar desafiar a sus trabajadores, y en general el trabajador per se debería buscar siempre esa ambición de seguir creciendo, porque eso va a elevar los niveles de productividad y también de competitividad, no solamente de la compañía, sino de que organizaciones o los trabajadores estén más expuestos en el mercado para que puedan ser captados por empresas que quieren seguir desarrollando. Y eso es un compromiso compartido. Hoy en la compañía lo que hemos logrado es que nuestra gente se preocupe genuinamente. Tú me preguntarás, ¿qué estamos haciendo? Bueno, identificando esas personas que quieren crecer para poderles dar un desarrollo, por ejemplo, como estudios. O sea, este año acabamos de dar unas becas a 2 supervisores escoltas en una institución por 3 años, pensando precisamente en el desarrollo de la persona para futuros líderes de la compañía. Pero para poder identificarlos, tuvieron que haber tenido la actitud y las ganas de crecer. Si no tiene las ganas de crecer, todo lo que hagamos en gestión de personas va a terminar en saco roto. Es momento ahora de
No quiero decir hacer comparaciones, pero ver un poco cuál es la realidad del mercado local sobre lo que hemos venido conversando. Si bien es cierto, tenemos la experiencia, el conocimiento de lo que es la gran empresa, mi pregunta es, ¿y cómo puede implementarse, o si se está implementando o hay alguna manera de que esto se haga realidad en las medianas y pequeñas empresas, que son las más numerosas en nuestro país y en nuestra región? ¿Se ha visto esto? ¿Es posible? ¿Para ellos es un reto? ¿Para ellos es un sobrecosto mayor? ¿Qué podemos encontrar en el mercado local en ese sentido? Es un tema multifactor, ¿ya? Para comenzar, el empresario que tiene que pensar en mejorar su productividad, ¿ya? Y la productividad no son horas de trabajo, la productividad implica mucho más, es otro tema, otro concepto que tiene muchas variables alrededor. Si una empresa mediana, pequeña, quiere mejorar sus capacidades dentro de la organización para tener un mejor producto y por lo tanto marginar mejor, tiene que tener mejor gente. O sea, no hay otra forma de hacerlo. Puede conseguir tecnología, sí, pero al final va a tener la necesidad de contar con mejor recurso humano, mejor persona. ¿Y por qué digo que es multivariable? Porque ahí entra universidad, instituto, si es que la universidad y el instituto están alineados con las necesidades futuras del mercado laboral, cosa que no lo están, ¿no? Normalmente, y creo que hay estudios al respecto, no hay un alineamiento. Tiene que el empresario invertir, no puede esperar el empresario tener todo lo mejor y no ponerse la mano en el bolsillo. O sea, el empresario tiene que invertir. Cuando Pedro hace un momento hablaba de que por un lado al recurso humano, a la persona, al colaborador, se lo consideraba gasto-costo, o en el otro lado, lo que decía Pedro es, nosotros invertimos en las personas. Una cosa es gasto, otra cosa es inversión. Lamentablemente las empresas medianas y pequeñas no tienen siempre esa visión, porque es una visión más de corto plazo, es conseguir el dinero hoy. Y se entiende porque la economía no es fácil para ellos, ¿no? Entonces es un problema súper complejo. Hay organizaciones, yo formo parte de una de ellas, una organización sin fines de lucro, que busca llevar las mejores prácticas al mercado. Prácticas de empresas grandes. De hecho, Transaltis es una de las pocas compañías fuera de Lima que forma parte de esa asociación. Y lo que busca es mostrar las buenas prácticas de recursos humanos. Pero de ahí es bien difícil que las empresas pequeñas y medianas asuman esas buenas prácticas porque requieren recursos. ¿Pero por un tema de cultura o es estrictamente un tema económico, es un tema presupuestal? No, es bien lo que dices tú. Sí es un tema económico, pero yo te diría que es más un tema de cultura y visión de largo plazo. Esto rinde y está demostrado. O sea, tener mejores personas, tener mejor cultura, tener un buen clima laboral, te rinde, pero tienes que invertir. Si el empresario no va a hacer una inversión, no va a poner el dinero por delante y espera tener algo mejor sin poner el dinero por delante, no lo va a lograr. Y claro, las pequeñas empresas son un mundo aparte y la micro es un mundo aparte, ¿no? Ellos no podemos estar, son casi de subsistencia. Entonces, cuando estás en un mercado de subsistencia, pensar en estos temas de gestión de personas es complejo. Pero también hay organizaciones más grandes que comienzan a cascadear a través de sus proveedores, que lógicamente son más pequeños, esas buenas prácticas y esas exigencias, pagándoles lo que les tienen que pagar, con el compromiso de que estas empresas mejoren sus capacidades internas. Y eso implica mejora tu tecnología, mejora tus medios de producción, mejora las capacidades de tu gente. Entonces es un círculo virtuoso, pero largo. Pero existe la posibilidad de lograrlo, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué cuenta la experiencia, Pedro, sobre todo en el rubro que están ustedes, ¿no? El tema del transporte, el tema de la logística. Sí, sector complejo. Bien complejo. Sector complejo, pero yo siempre quiero mirar el vaso medio lleno. Hoy día yo creo que el propio mercado nos está impulsando a compañías como las nuestras a poder formalizar muchos de los procesos. Pero a la vez también, como es natural muchas veces, también ver en quién está marcando la pauta y también replicar esas buenas prácticas que desde nuestro punto de vista nos enorgullece, ver cómo empresas buscan
desarrollar iniciativas como las nuestras, y eso lo vemos en redes sociales, lo vemos porque nuestros colaboradores también nos dicen, oye, mira, esta empresa está implementando casi los temas parecidos a ustedes, lo cual es muy positivo porque siempre marcamos un poco o buscamos marcar el paso para generar un tema de precedente y más personas y más empresas de nuestro sector se comiencen a sumar. Pero el buen ejemplo tiene que replicarse, ¿no? Tiene que Sin copiar. duda, y parte también de un desprendimiento por parte de la compañía por querer generar transferencia de conocimientos, por querer formalizar este sector, por querer impulsar un mejor país y en nuestro caso una mejor región. Definitivamente hoy día parte de las cosas que nosotros hacemos, como bien han comentado Carlos, también esa transferencia, ese impulso que tenemos y ese compromiso también con la sociedad. Nosotros hoy día hemos desarrollado transferencia de conocimientos porque forman parte de nuestro negocio empresarios locales que son pequeñas y medianas empresas, pero que creo yo que tienen la obligación y el derecho de conocer y aprender nuevas prácticas que sean implementadas, en nuestro caso, que transferimos esos conocimientos a través de reuniones. Hoy, por ejemplo, donde tenemos empresarios locales en nuestras operaciones, en los próximos días, vamos a medirle también el clima laboral para levantar información y que se las podamos transmitir a ellos para que conjuntamente con ellos podamos desarrollar acciones y sepan, como bien dice Carlos, que esto sí suma, que esto aporta valor a sus compañías y que definitivamente eso se ve traducido de cara a ellos en términos económicos. Dentro de todo esto, hay un factor que es fundamental, que creo yo puede marcar el éxito o el fracaso de cualquier iniciativa. Dentro de la mediana y pequeña empresa, principalmente me refiero a la informalidad. Bueno, creo que no es un secreto, todos lo sabemos, el Perú es un país altamente informal en la mayoría de sus sectores, en la mayoría de sus rubros. Y la pregunta es cómo enfrentarnos justamente a esa informalidad reinante, la cual ha hecho que inclusive muchas cosas funcionen, curiosa e increíblemente, en el país. ¿Qué encontramos o qué pasa cuando nos damos de cara, como se dice comúnmente, con la informalidad en el país? Sí, bueno, esa es una realidad súper compleja y lo que dices tú es cierto. Hay momentos en que la informalidad nos ha salvado la vida, ¿no? El informal per se no es el problema, ¿no? El problema es que no ve un beneficio en ir hacia el lado de la formalidad. Entonces, creo que hay dos caminos, desde mi punto de vista, siendo bastante simplista, ¿no? Por un lado son las empresas importantes, grandes, formales, que ven un beneficio en ese proveedor que es informal si es que lo formaliza. Ve un beneficio porque mejora su productividad y a la vez la empresa que contrata mejora su productividad. Entonces, hay un impulso desde el lado de la empresa más formal de contar con proveedores que tengan más o menos la misma línea de formalidad. Y no hablamos solo de un tema de pago de impuestos, porque uno cuando piensa en informalidad piensa básicamente en el pago de impuestos, sino que desde el lado del recurso humano existe, digamos, un nivel de informalidad que es inclusive superior a la informalidad tributaria. O sea, hay empresas que son tributariamente formales y laboralmente informales. Entonces, el nivel de informalidad, si para redondear, es 70% de informalidad tributaria, el laboral es 80%. Y si es que vamos a empresas pequeñas, la informalidad laboral es 98%. Entonces, cuando tú tienes una empresa que es laboralmente formal y por lo tanto volvemos al tema higiénico en el que le pagas el sueldo que corresponde en el momento que tiene que ser, la productividad de esa persona es mayor, su compromiso es mayor. Y es un círculo vicioso otra vez. Eso va a redituar a esa empresa, a ese empresario y al quien lo contrata, en este caso una compañía más formal. Ese es el primer lado, es decir, un compromiso de la empresa formal de contratar con formalidad, ¿okay? Y no taparse los ojos y decir, mira a otro lado y contrato informal porque no hay otra cosa. Obviamente hay momentos en que no hay otra cosa, ¿okay? Pero ese es uno. Y el segundo es nuestro amigo, no sé cómo decirlo, el Estado, que hace nada por hacer que las empresas puedan acceder al mundo formal, ¿no? Pues es un tema bastante más complejo. Y me imagino que es súper complejo en un rubro como es el transporte. O sea, si observamos a todo nivel el transporte público, el transporte de mercaderías, el transporte de carga pesada,
creo que ahí sí encontramos una alta carga de informalidad. ¿Cómo han hecho ustedes justamente para afrontar ello? Sí, yo creo que es importante en este sector y en general en el mercado generar un tema más educativo, mostrarte al mercado, mostrarte quién eres. A Carlos hablaba hace un rato sobre la marca empleador, pero también tenemos un sentido educativo y buscar que muchas más empresas se vayan sumando en base a esto. Y hablo de educación porque también tenemos que transmitirle a un colaborador las ventajas que tiene trabajar para una empresa formal, desde las pensiones, desde tener un sueldo fijo en las fechas que te comprometes a pagarle, porque eso también genera de que puedas, de una u otra manera, cumplir con tus obligaciones, con las tarjetas, con el Estado, con tus impuestos, con tu bodeguita que probablemente las esposas de nuestros colaboradores tienen. Si tienes una bodeguita, el saber que te llega tu dinero cada fin de mes o cada quincena en una determinada fecha, te comprometes con diferentes otras instituciones también. Esa es la contribución. Y obviamente siempre, como yo decía, ser cercano y que la gente te perciba genuino en las cosas que tú quieres transmitirle. Pero a la vez también nuestro rol también es que muchas más empresas se vayan sumando a esto porque funciona. Y esa formalidad va a hacer de que este sector cada vez siga creciendo, se siga robusteciendo y en consecuencia vamos a hacer o deberíamos buscar que estas empresas sigan contribuyendo con el desarrollo del país. Carlos decía, el Estado quizás no cumple un rol, pero ese rol tenemos dos opciones. O dejamos que siga pasando las cosas como están, o alguien toma en serio su contribución con su gente, con su región, con su país. Y es la forma donde yo sí creo de que las organizaciones tienen que generar un rol protagónico diferente. Carlos, ¿cómo ves el panorama? Hablemos un poco de lo que se viene, a lo que se debe apuntar, el futuro. Nos circunscribimos un poco al ámbito regional, al ámbito macrorregional, el sur. ¿Qué crees que viene en este aspecto? ¿Qué has analizado tú? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos nosotros para los próximos años? Difícil extraer el tema político del medio, ¿no? Pero lo voy a hacer por un momento para no complicarnos la vida. Los números no van mal en el sentido de crecimiento del PIB, inclusive regional, ¿no? Yo creo que las perspectivas en ese sentido son positivas, pero no en los próximos 2-3 años no vamos a lograr un crecimiento de economía, de PIB, que permite incorporar a toda la masa de nuevas personas, porque eso, a veces la gente no logra entender eso. Todos los años, las personas que salen del colegio, digamos que cumplen los 18 años, se incorporan a la masa laboral. Entonces, la economía tiene que crecer a un ritmo superior que ese porcentaje de personas que se incorporan a la masa laboral. Si no crece a ese ritmo, hay más desempleo. La gente se queda sin trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que en los próximos años el crecimiento, si se da lo que se pronostica, que es 3, quizá 4%, porque algo... Se alinearon las estrellas, ¿no? O porque el gobierno, hoy el Ejecutivo tiene un abanderado, digamos, del desarrollo y el crecimiento del país, que es el Ministerio de Energía y Minas, que además me parece que está haciendo una labor fundamental. Solo la presencia del ministro Rómulo Mucho es importante para que haya nuevos proyectos mineros. La minería genera todo este cascadeo, genera bodegas, si es que quieres llevarlo hasta el último punto. Entonces, todo eso comienza a mejorar. Eso debería pasar en los próximos 2 años con un crecimiento de 3-4% del PBI. Va a ser positivo, pero no va a alcanzar, porque necesitamos 5 para poder incorporar a toda la masa. Pero es un buen paso, es un buen paso. Yo creo que la economía de este año está ensalada, está en una buena tendencia en términos nacionales. Ya cuando lo llevamos a regiones, hay regiones mejores y regiones peores. Ahora, ¿qué va a hacer que la macrorregión sur mejore su calidad? Los proyectos mineros y un tema de irrigación. Y para de contar, o sea, es eso. Pero eso, ¿qué genera? Lo que decía Pedro, terminas en una bodega, terminas en una compañía de transporte, que ojalá cada vez tenga mayores incentivos
para formalizarse. El incentivo no tiene que venir incentivo tributario, sino incentivo de mejoro mi productividad, gano más dinero como empresario, pero también tengo que pagar más a la gente y ese círculo vicioso. ¿Cómo afrontan, Pedro, ustedes eso que se debe? Bueno, lo ideal es que ocurra todo ello, teniendo en cuenta las cifras y lo que dice la economía. Pero me imagino que ustedes tienen un plan. ¿Qué esperan justamente de ello? Sí, mira, nosotros no podemos perder de vista en este sector lo que sucede en torno al país, aterrizando finalmente a nuestro core, digamos. Pero lo importante es siempre acompañar el crecimiento, estar siempre pendiente de las cosas que suceden, estar siempre pendiente, porque eso nos va a permitir desarrollar planes. Pero planes no a futuro, porque como bien dice Carlos, si hoy día sabemos que hay un crecimiento progresivo dentro del país, hoy tenemos que hacer las cosas para justamente estar listos cuando ese crecimiento ocurra. Y en nuestro negocio o en el sector, digamos, en el aspecto que nosotros manejamos como gestión de personas es preparar a nosotros, a nuestros líderes y a nuestros stakeholders, nuestros proveedores, nuestros empresarios locales a enfrentar ese momento con capacitaciones, con decirles también las cosas claras desde ahora, porque a veces en el mundo de gestión de personas a veces nos hemos equivocado mucho, porque cuando nos sentamos para dar, por ejemplo, retroalimentación o feedback a un colaborador, a un empresario local o a un proveedor, siempre buscamos dorar la píldora porque queremos quedar bien. Y eso, en este proceso en el cual nosotros nos encontramos, no tiene espacio. Porque tenemos que, para ayudarte a crecer, tenerte que decir las cosas como son. Porque de una otra manera creemos que si no te decimos las cosas como son, en las cosas que tienes que mejorar, pero también rescatando las cosas positivas que tienes, de una u otra manera no te ayudamos a crecer. Entonces, hoy ya si tú me preguntas qué estamos haciendo, preparando el terreno para enfrentar esa situación que ya se viene ahora, rescatando nuevos talentos, pero además, con acciones como esta, fomentando que más empresas, no solamente de nuestro sector, sino de la macrorregión sur, se preparen para poder desarrollar talentos en la región que estoy convencido que sí existen. Solamente faltan empresarios o áreas o líderes que impulsen y los desafíen constantemente. Porque hoy día vivimos una situación probablemente donde está mucha gente en una zona de confort importante, porque siempre han estado acostumbrados a eso. Pero lo que buscamos nosotros es impulsar a que los líderes desafíen a su gente. Yo quiero justamente sacar un dato que han mencionado los dos, es en cuanto a la calidad, el nivel, digamos, del trabajador, del especialista, del profesional aquí en la región de Arequipa y en el sur. Siempre se tiene una tendencia o una distorsión, creo, a pensar que lo mejor está en la capital, lo mejor en cuanto a capacidades, preparación, experiencia, lo vamos a encontrar en Lima y no en el resto del país. Tú mencionabas, Carlos, que es cierto, a veces hay una distancia entre lo que es la academia, las universidades, los institutos, en cuanto a la generación de profesionales, con lo que se necesita, con lo que demanda el mercado y las empresas, ¿no? Haces alusión justamente, Pedro, tú ahora. ¿Es difícil? ¿Es difícil encontrar personal calificado, preparado para los puestos que vienen ya, que se necesitan? ¿Qué ha pasado ahí? Y en verdad, digamos, estamos en otras ligas a comparación de Lima, cosa que yo no creo. Pero ¿qué te dice la experiencia en ese sentido, Carlos? Dos temas. Ahora me pongo mi sombrero de headhunter y yo me dedico al reclutamiento de ejecutivos y también veo posiciones acá en Arequipa. Yo vivo en Lima, ¿no? pero veo posiciones acá. Lo primero que tengo que decir, pero claro, soy arequipeño, entonces va a sonar mal probablemente. Sí es valorado el trabajador, o sea, la persona como tal, el arequipeño, por un tema cultural, por ejemplo, es valorado. Pero en términos generales, la gente de regiones, fuera de Lima, para no decir provincias, que suena feo, es valorado. O sea, es una persona muy chamba. Eso es algo normal. Y cuando esto lo llevamos a fuera de país, el peruano en términos generales es realmente reconocido como chambero. Si lo llevas más hacia las regiones peruanas, es reconocido como más chambero todavía. Esa es una verdad. Pero una cosa es poder hacer el trabajo, tener físicamente las capacidades, y otra cosa es saber hacerlo, y por lo tanto eso requiere capacitación, formación, ¿no? Y otra cosa es el querer hacerlo, pero entraríamos ahí en un tema más filosófico. Entonces, esa parte de la capacitación, por un tema de tamaño nada más,
Lima sobrepasa las expectativas, o sea, eso es natural. O sea, es mucho más grande, hay mucho más oferta, hay mucho más empresas, hay mucho más universidades, institutos y lo que quieras. Sin embargo, en Arequipa hay excelentes universidades, ¿no? Y que están además bien rankeadas. Y a mí me consta, yo converso con jóvenes que salen de universidades acá y no tienen ninguna diferencia, ninguna diferencia. Lo que sí es que no tienes, como no hay, no estás tan expuesto, no tienes tanta diversidad como hay en Lima, entonces tienes una visión un poco más corta. La cancha es más grande. Allá, Exactamente. ¿no? Acá la cancha es más chiquita. Y como la cancha es más chiquita, tú tienes una visión más corta. Y por eso pasa que los jóvenes, y Pedro no me va a dejar mentir, muchos se quieren continuar yendo a Lima o salir del país. Eso es normal, es natural. Como trabajador, bastante reconocido. Creo que hay buenas instituciones educativas, pero la cancha es más pequeña y por lo tanto estás menos expuesto a situaciones. Pedro, la experiencia la tienen ustedes, me imagino, siendo reclutadores, por así decirlo este término, de mucha gente en todos los sectores donde ustedes operan, en gran parte del sur, han estado en otros proyectos en diferentes partes del país. ¿Qué sacas de eso? Es bien complejo realmente analizar toda esta situación, ¿ya? Y Carlos, insisto una vez más, y por eso siempre lo utilizo como referente para lo que nosotros hacemos y conversamos mucho. Hoy día, para que nosotros hagamos o tengamos personas realmente alineadas a nuestra cultura, aquí en general, como compañía, nos cuesta un poco. Para que más o menos tengas una idea, nuestro ratio, por lo menos en promedio, para contratar a una persona, tengo que haber revisado 100 CVs, más o menos. Esos son más o menos un poco los ratios. La gente pensaría y diría, en el mercado, entonces, hay mucha demanda, hay mucha oferta. Lo que pasa es que yo creo que el punto fundamental es que la gente todavía no se cree el cuento de las capacidades también que tienen en el punto de vista profesional. Y no se prepara para conseguir esto. Cuando nosotros buscamos gente, siempre buscamos generar un aspecto diferenciador. Y eso es hoy día lo que hoy día queremos nosotros seguir impulsando. Porque obviamente puedes tener mano de obra calificada en el mercado, pero la pregunta es, o lo que nosotros por lo menos nos preguntamos cuando entrevistamos a alguien, ¿qué valor le va a aportar a nuestra compañía? Desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de experiencia. Y eso yo sí creo que hay un compromiso, una vez más, un compromiso tripartito, cuatripartito, si lo quieres. Desde las universidades, como ha mencionado Carlos, con el tema de la educación, que te transmite conocimientos, pero no basta ahí, porque ese conocimiento tiene que ser implementado en una compañía, pasas a la práctica. Y al pasar a la práctica, hoy día las organizaciones, insisto, tienen que buscar incentivar que la gente se desafíe constantemente. Te pongo un ejemplo, cuando yo en algunas organizaciones he evaluado el desempeño en las empresas, y el desempeño está asociado al tema de los KPIs, me ponen KPIs o indicadores de gestión, asumiendo que somos buenos o no, somos expertos en algunas cosas, pero calificándose sobre lo básico que deberías hacer para ocupar ese puesto de trabajo. Entonces, si seguimos pensando así como colaboradores y como compañías, que soy experto para lo que me contrataste, estamos perdiendo el foco, porque debería tender personalmente a ser experto por el desafío o el valor que le doy a la organización. Y es por eso que yo digo que las empresas, con los líderes y con todos sus planes y todo lo demás, deberían impulsar que la gente se desafíe constantemente, que dejen de hacer para lo que fueron contratados, que aporten valor a la compañía. Otro aspecto importante también es que yo como trabajador me cree el cuento de ser diferente a los demás. Hay un concepto que Carlos siempre conversamos con él de ser empleable. Tengo que buscar ser siempre empleable. Y la única forma de ser empleable, de ganar más plata, de tener mejores posiciones en empresas que tienen la filosofía como la nuestra, es ser diferente. Exponerte mucho más, pero con el aporte de valor que le puedas dar a la compañía. Y otro aspecto importante, obviamente, es esta área de gestión de personas que debería impulsar el desarrollar personas. Ha cambiado mucho el concepto, porque a veces gestión de personas o el área de gestión de personas es contratado para reclutar, para pagar planillas y nada más. Pero el rol fundamental es desarrollar personas.
Vamos nosotros ya llegando a la parte final de este podcast y vamos digamos, no a manera de conclusión final, pero sí creo a reflexionar acerca de por qué es importante que las empresas tengan en cuenta, con la conversación que hemos tenido durante todos estos minutos, el rol de los recursos humanos, el rol del trabajador, como tú lo mencionabas también, Pedro, el rol de lo que está detrás del trabajador, toda su historia, toda su familia, de dónde viene, hacia dónde va. En ese aspecto, parte de lo que debería ser ahora el futuro de las relaciones laborales tiene que ver necesariamente con esa visión del trabajador. Es ahora como, no quiero decir que es un manual a donde se debe hacer check en cada una de estas disposiciones, pero es parte de lo que dentro de la cultura moderna de la administración debería ser ya el decálogo, por así decirlo, Carlos. Mira, las organizaciones como tal son una entelequia, no existen. Las organizaciones son un grupo de personas. Entonces, lo que ha pasado antes, y han pasado ya unas décadas de eso, es que se veía al grupo de personas como todos iguales, cuando realmente cada persona es un ser individual, ¿ya? Y eso es importante. Yo quiero, en esto que comenta Pedro, de ser distinto, que me parece fundamental para las personas, y me permito dar una recomendación ahí a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo te haces distinto? ¿Ya? Y eso es importante por lo que te digo, porque las organizaciones son la suma de gente y esas personas tienen que ser distintas. Yo considero 3 competencias básicas, características, comportamientos que tienen que desarrollar las personas, además comparativamente, si quieres, con Lima o con ciudades más cosmopolitas, ¿ya? Para poder igualarte, nivelarte. La primera es flexibilidad. Si tú eres una persona muy cerrada, no puedes y no vas a encajar en esto que está diciendo Pedro, ¿okay? La segunda es la capacidad de aprender, ¿okay? Una cosa es ser flexible, es decir, hoy día me contratan para esto, pero también me pueden pedir que Puedo hacer estas cosas. o sea, otras cosas. La segunda es capacidad para aprender y que no es responsabilidad de la empresa, como hablábamos al principio, es responsabilidad mía. Que tiene que ver con humildad también, ¿no? Exacto. Yo tengo que ser lo suficientemente hábil como para, si aprendí esto, no siempre voy a hacer las cosas de esta forma porque ahora hay herramientas distintas, una serie de cosas. Entonces, mi capacidad de aprender, esa es la segunda competencia. Y la tercera es la capacidad de comunicación. ¿Okay? Las personas tienen que aprender a hablar y no quedarse calladas. Y esa quizá es la diferencia más grande entre regiones y la gente de Lima. Perdón que lo diga, no es solamente, no quiero que suene mal, pero no es solamente abrir la boca. No, claro. Es la capacidad de saber comunicar. Saber comunicar. La comunicación no es ser parlanchín, es Exacto. justamente saber comunicar mis ideas, levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto. Entonces, cuando una persona desarrolla estas 3 habilidades, yo creo que se hace distinto. No va a pasar que todos van a llegar al mismo nivel de desarrollo de estas 3 competencias, unos tendrán unos más que otros, pero yo creo que eso sí los hace distinto y eso en el entorno ya regional los va a hacer más competitivos y, como dijo Pedro, más empleables. Y me imagino que eso es parte justamente de lo que ustedes vienen aplicando y lo que buscan. Sin duda. Lo que grafica Carlos es lo que hoy día nosotros trabajamos, porque si tú no eres convincente desde el principio, si no tienes una credibilidad técnica y todos los argumentos y las competencias que Carlos tienes, pierdes la oportunidad de impactar. Y segundas oportunidades para impactar no existen. Y eso te hace la diferencia, por ejemplo, cuando reclutas, Carlos, ¿no es cierto? Porque hoy día puedes tener personas con el mismo perfil, pero te va a jalar más el ojo, te va a llamar más la atención quien tiene mejores competencias como las que comenta Carlos. Y esa es la gran diferencia. Y eso es un entorno social, entorno empresarial, que hoy día los chicos, en realidad, y todas las personas que postulan a una compañía tienen que prepararse. Si tú no te preparas y no tienes esa ambición de querer pertenecer a una compañía que te va a catapultar a otro nivel, es donde hoy día podemos perder grandes talentos en la región, en general en el país. Realmente se han pasado los minutos volando.
Ha sido un gusto, ha sido maravilloso poder conocer las experiencias, lo que a la larga viene a ser, digamos, el ADN de las empresas exitosas, de los mejores lugares para trabajar, como iniciábamos esta conversación, lo que se busca por parte de aquellos que quieren crecer. O sea, yo creo que acá hay una cosa fundamental y es esa ambición, esa necesidad de crecer como profesional que contribuye al crecimiento de nuestros entornos, en este caso nuestras empresas, nuestras familias, nuestra ciudad, nuestra región, nuestro país. Hay veces puede sonar un poco incluso cursi, un poco reiterativo y repetitivo, pero está demostrado que las cosas funcionan así. Funcionan así. Carlos, Pedro, ha sido realmente un gusto conversar con ustedes. Esta primera edición de Voces en la Ruta, gracias a Transaltiza, y que se va a repetir, ¿eh? Se va a repetir porque tenemos que conversar muchísimas cosas. Vamos a conocer muchos aspectos relacionados justamente que tienen que ver y relacionados con el crecimiento, el desarrollo de las empresas y, por supuesto, el aporte que es importantísimo que brindan a nuestra sociedad. Yo les quería recordar, por favor, que pueden suscribirse, darle like, comentar estos podcasts, estos videos que ya se están subiendo. Vamos a estar en redes sociales, por supuesto. Tenemos YouTube, tenemos Spotify, las redes sociales de la empresa. La idea es que contribuyamos justamente a esa mejora y ese engrandecimiento de nuestras comunidades y de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por haber sido parte de esta primera edición de Voces en la Ruta y ya nos estamos encontrando en la segunda. Cuídense mucho. Adiós.